Nunca pensé que ir a firmar unos papeles de rutina terminaría siendo la escena más humillante de mi vida. Todo parecía inofensivo. Amber, mi hija, me había dicho que quería ayudarme a organizar mis asuntos tras la operación de cadera. Para que no te estreses con trámites, dijo. Me pareció dulce. Me dejé llevar. Hasta me puse el suéter beige que a ella le gusta, el que dice que me hace ver más formal. ¡Qué ironía! Llegamos al despacho de un abogado que no conocía. La oficina olía a tinta vieja y café recalentado. El muchacho, porque eso era, un muchacho, me saludó sin mirarme a los ojos. Carter, el esposo de Amber, se sentó a mi lado como si tuviera algún derecho. Su mano me rozó el antebrazo, y esa simple presión me erizó la piel. Amber tomó la palabra. Es algo sencillo, mamá, solo firma aquí. Es por tu bien. Me sonrió, pero sus ojos no tenían ternura. Eran fríos, duros, como los de alguien que ya tomó una decisión por ti. Miré los papeles. No entendí todo, pero entendí lo esencial. Autorización médica, gestión financiera, representación legal. Todos esos términos tenían mi nombre encima, pero la intención era clara. Ya no sería yo quien decidiera sobre mi vida. Tragué saliva. Me ardía el estómago. Carter apretó más fuerte mi brazo, como si tuviera miedo de que me levantara. No dije nada. Solo respiré hondo y solté lentamente el aire, como me enseñaron a hacer durante el parto de Amber hace tantos años. ¿Y si no quiero firmar?, pregunté. Mi voz no fue temblorosa, pero sí suave, como una cuchilla envuelta en terciopelo. Amber parpadeó, fingiendo sorpresa. ¿Cómo que no? Es lo mejor, mamá. Y sonrió otra vez, esa sonrisa que nunca llegaba a su alma. Me incorporé despacio, apoyándome en mi bastón. Yo sabré qué es lo mejor para mí, dije. Y sin mirar atrás, caminé hacia la puerta. Ellos no lo sabían aún, pero en ese momento, la anciana débil que pensaban controlar dejó de existir. Y en su lugar, nació algo mucho más peligroso, una mujer despierta. Hace apenas un mes, yo creía estar rodeada de cuidados. Acababa de regresar a casa después de mi cirugía de cadera. Y Amber aparecía casi todos los días. Traía bolsas con comida de restaurantes finos, cosas que ni me gustaban ni podía digerir bien. Y siempre decía lo mismo al dejar los envases sobre la mesa. Así no tienes que preocuparte por cocinar, mamá. Al principio pensé que era cariño, que mi hija finalmente estaba mostrándome esa atención que tanto había añorado. Me reacomodaba los frascos de pastillas con eficiencia clínica. Me leía las etiquetas en voz alta como si yo no supiera hacerlo sola. Incluso cambió de lugar los relojes de mi casa. Para que no te confundas con la hora de tus medicinas, dijo con tono protector. ¿Protector o controlador? En cuestión de días, empezó a interceptar mi correspondencia. Me decía que no me preocupara, que ella revisaría el buzón, para evitar que te agaches y te lastimes. Pronto, dejé de ver mis propios estados de cuenta. Solo facturas, nada importante, decía mientras guardaba sobres en su bolso sin abrirlos delante de mí. Era raro. Inquietante. Pero entonces pensaba, es mi hija, quiere ayudar. ¿No es eso lo que hacen los hijos? También comenzó a hacer llamadas desde mi teléfono. Más fácil si uso el tuyo. Ya tengo guardado el contacto del laboratorio, decía. Un día la vi colgando justo cuando entré al cuarto. Me sonrió, como si nada. Pero su risa no me alcanzó. Algo en su mirada se apagaba cada vez que yo intentaba participar en mis propios asuntos. Me decía que descansara, que no tenía que pensar en nada, que todo estaba bajo control. Y eso fue lo que más me inquietó. Esa necesidad de tenerlo todo bajo su control. No lo vi entonces, pero el veneno ya se estaba esparciendo. No por mi cadera sino por mi confianza. Y lo peor era que yo misma le abría la puerta cada día, como si fuera la salvación, sin saber que, en realidad, era el principio del cerco. Amber siempre ha tenido esa forma de hablar por encima de mí, literal y figuradamente. En las citas médicas, apenas abría la boca cuando ya estaba ella interrumpiendo, con tono de experta. Mamá se confunde a veces, doctor. A veces no recuerda si tomó las pastillas. Yo quería responder, explicar que no era confusión, que el dolor me dejaba distraída. Pero su voz tapaba la mía como un techo bajo y grueso.
Eso fue desgastándome más que la operación. Me sentía invitada a mi propia salud, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Peor aún, noté que a sus amigos les decía cosas que nunca salieron de mi boca. Está muy frágil últimamente, a veces se le olvidan cosas simples. ¿Desde cuándo tener una cirugía te convierte en loca? La semana pasada, escuché algo que me heló. Estaba en la cocina, y Amber hablaba por teléfono en el porche. No me vio. Si no firma pronto vamos a tener que empujar un poco más, le dijo a Carter. Esa frase se quedó flotando en mi cabeza como una nube negra. ¿Empujar qué? ¿A quién? Me senté en silencio, sintiendo por primera vez que algo iba muy mal. Algo que no era mi cadera. Días después, empecé a notar que mi chequera ya no estaba en el cajón habitual. Seguro la dejaste en otro lado, dijo ella, sin mirar. Pero yo sé dónde guardo mis cosas. Siempre he sabido. Una vez la encontré en su bolso, entre recibos arrugados. La excusa. La iba a guardar contigo y se me quedó ahí. Y luego vino el golpe más bajo. Llegó una mañana con sonrisa fingida y me dijo que Gloria, mi asistente de hace 5 años, ya no vendría. La llamé y le dije que por ahora no es necesario. Yo puedo con todo. Sin preguntarme. Sin avisarme. Gloria era más que una ayudante. Era compañía. Era rutina. Era respeto. Ese día, algo en mí se rompió en silencio. No fue rabia todavía. Fue claridad. Amber no estaba cuidándome. Estaba desarmándome. Lenta, metódicamente, como quien pela una fruta antes de exprimirla. Al día siguiente, salí de casa por primera vez sin decírselo a nadie. Caminé lento, con cuidado, hasta la biblioteca del barrio. Allí, en una de esas computadoras públicas que aún tienen teclado pegajoso y pantalla temblorosa, busqué el número de Gregory Kaplan, un abogado al que conocía hace años en una charla comunitaria sobre herencias. No éramos amigos, pero lo recordaba claro. Hablaba despacio, pero su mirada era afilada. Le dejé un mensaje corto. Soy Eleanor Langston. Necesito ayuda legal, pronto. Esa misma noche, Gregory tocó mi puerta con una carpeta negra bajo el brazo. No trajo prisas, ni condescendencia. Se sentó conmigo en la mesa del comedor, pidió un vaso de agua y me pidió que le mostrara todo lo que me habían hecho firmar o leer. Busqué la carpeta que Amber había dejado en el mueble, la misma que yo apenas había hojeado con desconfianza. Gregory la revisó en silencio, pasando hoja tras hoja. Fruncía el ceño de forma casi imperceptible. Al terminar, colocó los papeles sobre la mesa y se acomodó en la silla. Eleanor, me dijo con seriedad, esto no es solo un poder notarial. Es una solicitud de tutela disfrazada. Si firmas esto, Amber tendría control total sobre tu patrimonio, tus decisiones médicas. Incluso podría vender tu casa sin avisarte. O internarte en una institución, si así lo decide. Sentí que se me aflojaban las manos. No era solo traición. Era una trampa cuidadosamente preparada, y yo había estado a un paso de caer. Gregory no intentó calmarme con falsas promesas. Me explicó con detalle qué significaban cada cláusula, cada firma pendiente. No me hablaba como a una anciana frágil, sino como a una mujer que merecía entender el terreno que pisaba. Esa noche dormí con la carpeta en la mesita de noche. No por miedo, sino por recordatorio. Me habían querido convertir en un fantasma legal, pero aún tenía nombre, historia y voluntad. Y ahora tenía a alguien más que lo sabía. Esa mañana me senté frente a la ventana con mi taza de café temblando entre las manos. Pero no por debilidad. Era por la tensión acumulada. Ya no había espacio para dudas. Después de hablar con Gregory, todo adquirió una nitidez cruel. Lo que antes era inquietud ahora tenía nombre, intento de despojo. Me habían estado cocinando a fuego lento. Una visita aquí, una firma allá. El cariño mezclado con control. La dulzura envuelta en trampas. ¿Y para qué? Para convertir mi vida en una cuenta por administrar. Para despojarme, sin escándalos, de cada decisión que me correspondía. Gregory lo dijo con claridad. Necesitamos 3 cosas: proteger tus bienes legalmente, reunir pruebas del intento de manipulación y asegurar tu autonomía financiera. Lo anoté en una hoja palabra por palabra, como si fuera un plan de batalla. Porque eso era. Yo no quería venganza.
Quería justicia. Quería volver a ser la mujer que decidía por sí misma. No una sombra legal movida por terceros. No un archivo etiquetado como incapaz por conveniencia familiar. Ya no me bastaba con no firmar. Tenía que actuar. Revisar mis cuentas, rescatar mi nombre de donde lo habían metido sin permiso, rehacer mi testamento si era necesario. Cada firma que diera, a partir de ahora, sería mía. Consciente. Sin apuros. Sin presiones. Lo que más me dolía no era el dinero. Era el intento de borrar mi voluntad. De silenciar mi presencia en vida como si fuera un trámite. Yo había vivido, amado, criado, trabajado. No era un estorbo. Era una mujer con memoria, con juicio, con historia. Y si ellos pensaban que bastaba una carpeta de papeles para doblegarme, es porque no conocían realmente a la madre que tenían enfrente. No me iban a convertir en un número, ni en un trámite, ni en una carga. Iban a aprender que una firma tiene poder, sí, pero también lo tiene una mujer que decide no firmar. El mensaje llegó de forma inesperada, como una piedrita lanzada contra un vidrio. Un simple texto que rompió el silencio que Amber había impuesto en mi entorno. Era Nadine, mi antigua cuidadora. Su nombre apareció en la pantalla del teléfono fijo, y por un momento dudé si contestar. Pero al leer el mensaje, algo dentro de mí se encendió. Señora Eleanor, ¿todo está bien? Su hija me dijo que ya no me necesitaba, que usted se mudaba a una residencia. Me senté con el teléfono en la mano como si fuera un objeto desconocido. Leí ese mensaje 3 veces. Yo nunca había dicho nada de mudanzas. Ni siquiera lo había considerado. Y sin embargo, Amber ya andaba contando esa historia como un hecho. Llamé a Nadine de inmediato. Su voz, tan cálida como la recordaba, estaba cargada de preocupación. Me preguntó si era cierto lo que le habían dicho, si necesitaba ayuda para empacar. Le aseguré que no, que todo era mentira, y entonces sentí como el hilo invisible que me habían atado comenzaba a romperse, uno por uno. Esa pequeña conversación reveló más de lo que parecía. Si Amber había mentido a Nadine, ¿a cuántas personas más les estaba vendiendo la idea de que yo ya no era capaz de cuidar de mí misma? No era una mentira aislada. Era parte del guión que había estado escribiendo sin mi consentimiento. Cada decisión que tomaba a mis espaldas tenía un propósito: aislarme, debilitar mi reputación, y reforzar la historia de que yo estaba perdiendo el juicio. Pero aún había gente que me conocía, gente como Nadine que había estado en mi casa, que sabía cómo me manejaba, que había visto con sus propios ojos que no necesitaba supervisión sino respeto. Colgué el teléfono y me quedé un momento mirando la lámpara del comedor, esa que Amber decía que era anticuada. Pues sí, anticuada, como mis valores, como mi memoria, como mi dignidad. Y ninguna de esas cosas estaba en venta. Encendí mi viejo portátil esa misma noche. Tardó lo suyo en arrancar, como todo lo que ha envejecido con dignidad, pero aún funcionaba. Busqué mis datos de acceso al portal del seguro médico. No lo había usado en años, pero la curiosidad ya no era suficiente. Necesitaba certezas. Lo que encontré me dejó con las manos heladas sobre el teclado. Responsable primario de atención médica, Amber Langston. Fecha de actualización, 2 de octubre. Tuve que leerlo en voz alta para creerlo. Esa designación no era simbólica. Significaba que, en el sistema, ella podía tomar decisiones médicas por mí. Internarme, cambiarme de médico, aprobar o rechazar tratamientos, sin preguntarme, sin mi firma. Revisé los movimientos. El formulario había sido enviado digitalmente, con una firma electrónica que, supuestamente era mía. Pero yo jamás autoricé nada. Jamás vi ese documento. Y sin embargo, allí estaba, con mi nombre, mi número de póliza, y el correo que Amber configuró para facilitarte las cosas. Imprimí las capturas de pantalla, una por una, con las manos firmes. Las fechas, los correos, las direcciones IP. Todo encajaba como un rompecabezas de traición. Porque esto ya no era una sospecha. Era prueba. Volví a llamar a Gregory. No era una llamada de pánico. Era una llamada de estrategia. Me respondió con calma, como si supiera que ese momento llegaría. Perfecto, me dijo. Ahora tenemos evidencia directa de falsificación. Estás haciendo exactamente lo correcto. Cerré la laptop con cuidado.
El silencio en casa era distinto ahora. No era el silencio de la soledad, sino el de la concentración. El de la calma antes de tomar una decisión. Yo sabía leer entre líneas. Y ahora también sabía leer entre formularios. Por años me dejaron fuera de las conversaciones importantes, como si fuera una abuela amable y despistada. Pero bastó una noche frente a la pantalla para demostrar que aún podía hilar verdades. No me habían vencido, solo me habían subestimado. A la mañana siguiente, Amber llegó temprano. Más arreglada de lo normal. Traía flores, lirios blancos, y un café grande con leche de almendra. Sabía que yo prefería el café negro, sin nada. Pero ahí estaba, sonriendo como si ayer no hubiera pasado nada. Como si todo estuviera en orden. Te traje tu favorito, dijo, dejando el vaso sobre la mesa con una dulzura que me raspó por dentro. Luego sacó un sobre. Son solo unos papeles del seguro. Un formalismo, nada más. Me limité a mirar el sobre sin tocarlo. ¿Qué clase de formalismo?, pregunté, fingiendo interés mientras mi pulso se mantenía en calma. Ella sonrió, esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Actualizaciones menores. Solo una firma y ya está todo listo. No te preocupes. Asentí. Como si no supiera que ya había falsificado documentos antes. Como si no supiera que en ese sobre podía haber otra emboscada legal. Como si no hubiera pasado la noche imprimiendo pruebas de su manipulación. No firmé. Le dije que lo pensaría. Esa tarde, al revisar mi cuenta corriente desde el portal del banco, encontré algo que me revolvió el estómago. Una de mis cuentas estaba congelada. Sin acceso, sin aviso previo. Como si ya no fuera mía. Llamé al banco. La operadora me confirmó que una solicitud de congelamiento por gestión compartida había sido registrada por mi hija Amber Langston, utilizando un documento de autorización. Le pedí copia. Lo que me enviaron era una fotocopia borrosa, con una firma que intentaba imitar la mía pero que tenía una curva de más. Un trazo tembloroso que jamás habría dejado yo. No lloré. Ni grité. Cerré sesión. Y me quedé un momento mirando la pantalla apagada. Así actuaban. Así quitaban cosas en silencio. Con flores en una mano y una soga en la otra. No iba a permitirlo. Me estaban empujando hacia el margen, borrándome poco a poco de mis propios asuntos. Pero si pensaban que me iba a quedar quieta, que iba a firmar sin mirar, se equivocaron de mujer. Me senté frente al escritorio con una libreta en blanco. No para escribir pensamientos, sino para seguir rastros. Porque si hay algo que la ambición deja, es huella. Y Amber no era tan lista como creía. Entré al portal bancario desde otro navegador, usando una cuenta secundaria que aún no habían tocado. Había aprendido a mantener ciertas cosas en silencio, por instinto. Y ese instinto me salvó. Al revisar los movimientos de la cuenta congelada, encontré una transferencia reciente, $4.000, enviados a una cuenta bajo el nombre de Langston Holdings, LLC. El apellido no me sorprendió, pero el nombre de esa supuesta empresa jamás lo había escuchado. Abrí otra pestaña y comencé a buscar. Encontré un registro comercial estatal. Dirección vinculada a un apartado postal. Titular: Carter Langston. Mi yerno. No pude evitar una risa seca. Sin alegría. Carter, siempre tan correcto, tan caballero. Había montado una empresa para desviar mi dinero. ¿Desde cuándo? ¿Desde que entré al quirófano? Desde antes. Mientras imprimía ese extracto, el teléfono sonó. Una llamada perdida. Un número desconocido. Y luego, el buzón de voz. Era la voz de Carter. No sabía que estaba hablando con el contestador automático. Una vez que firme, ponemos la casa en venta. No necesitas saberlo todo. ¿Sí? Me quedé inmóvil, como si el aire en la sala se hubiese espesado. El tono de voz de Carter no era frío, era práctico. Sin emoción. Como quien habla de vender una silla vieja. Reproduje el mensaje otra vez. Y otra. Grabé el audio. Guardé el número. Todo era prueba. Todo servía. Mi casa. La que yo había decorado con fotos, con recuerdos, con las risas de años, era para ellos un activo más. Una cifra. No sabían cuántas veces había repasado ese papel tapiz yo misma. Cuántas noches me había dormido en ese sillón viejo pensando en mi difunto esposo. Y ahora querían venderla por detrás de mí.
como si fuera chatarra. No sabían lo que habían despertado. Gregory me llamó 2 días después con la voz tensa, sin adornos. Había hecho lo que le pedí. Investigar si existía alguna actividad sobre mi propiedad en la oficina de registros del condado. Lo que encontró le revolvió el estómago. Y a mí también. Eleanor, hay un borrador de quitclaim deed registrado a tu nombre. El documento transfiere tu casa a una empresa privada. El precio declarado, $10. Me tomó un segundo entenderlo. $10. Por mi casa. Por 40 años de esfuerzo, por cada centavo ahorrado entre cupones y doble turnos. Por cada foto colgada en las paredes que ahora querían vaciar. 10 miserables dólares. Le pedí que leyera el nombre de la empresa receptora. Langston Holdings, LLC. Representada por Carter Langston como ejecutor designado. Ejecutor. La palabra me sonó a sentencia. Me tuve que sentar. Ese título, esa firma, ese plan, todo estaba armado para quitarme lo poco que aún llamaba mío. Y lo peor, ya habían iniciado el proceso. Gregory siguió. El documento aún no ha sido finalizado, pero está en etapa de preparación. Lo más probable es que esperaban que firmaras una autorización general, para legitimar el traspaso. Entonces entendí por qué tanta prisa. Porque Amber insistía en verme todos los días, en traer papeles, en presionar con esa sonrisa falsa. No era preocupación. Era ansiedad de perder el botín. Guardé el teléfono, y me acerqué a la ventana. Desde allí veía el jardín que había cuidado con mis propias manos. Los rosales viejos, la fuente que instaló Harold antes de morir. Querían borrar todo eso con un papel. Un trazo. Una firma que no di. Lo que Carter y Amber no sabían es que ya no estaban lidiando con la mujer cansada de hace unas semanas. No. Ahora tenían enfrente a una viuda que había aprendido a leer cada línea, cada trampa disfrazada de gesto amable. Querían comprarme el silencio con mentiras. Pero lo que vendían no tenía precio. Y yo no estaba en venta. Lloré esa noche. No por tristeza. Tampoco por miedo. Fue algo más denso, más viejo. Un desgarro en el pecho que no tenía nombre, solo memoria. Me senté al borde de la cama, con la lámpara encendida, mirando las fotos del pasillo. Amber en su primer día de escuela, Harold cargándola sobre los hombros, yo en bata de hospital con los ojos hinchados pero felices. Pensé en la niña que abracé después de cada pesadilla. En la joven a quien defendí cuando se burlaban de sus gafas. En la mujer a quien ayudé a pagar su primer auto porque necesitaba independencia. Esa hija ya no existía. O tal vez nunca existió como yo la imaginé. Ahora tenía frente a mí a alguien que calculaba mi vida en dólares, que organizaba reuniones legales para despojarme, y se sentaba a la mesa como si nada. Esa noche me di cuenta de que lo que más dolía no era la posible pérdida de la casa ni el dinero que habían robado. Era la muerte lenta de un vínculo que creí inquebrantable. Había criado a mi hija con manos temblorosas pero firmes. Le enseñé a peinarse, a mentir con cuidado, a cuidar a los demás. Y tal vez ahí estuvo el error. Le enseñé a cuidar, pero nunca a no aprovecharse. Carter era un oportunista. Eso ya lo sabía. Pero Amber, mi Amber, me miraba con la misma expresión que tenía cuando pedía permiso para salir. Esa mezcla de dulzura y manipulación que una madre solo reconoce cuando ya es tarde. No dormí esa noche. Caminé por la casa, tocando las paredes como si fueran un cuerpo querido. Me detuve frente al piano, a la cocina, al espejo del pasillo. Cada rincón tenía mi historia. La suya también. Pero ahora quería arrancarme de ese relato como si fuera una nota al pie. No me iban a enterrar en vida. Me creyeron débil por callar. Pero el silencio no es sumisión. A veces, es la forma más antigua de preparar una respuesta. La mañana siguiente no comencé con café. Comencé con llamadas. Primero a Gregory. Luego al juzgado local. Y finalmente a Amber. Mi voz sonaba suave, casi amable, como si aún no supiera todo lo que sabía. Me gustaría que nos sentáramos a conversar, hija, sobre mi salud, mis deseos legales, mi futuro. Me haría sentir más tranquila. Ella no dudó. Aceptó con entusiasmo creyendo que por fin había cedido. Incluso propuso traer a Carter. Para que quede todo bien claro, dijo, claro como el agua turbia que intentaban hacerme beber.
La mediación se programó para la semana siguiente, en el Tribunal del Condado. Una reunión formal, legal, neutral, con presencia de un mediador asignado para temas de tutela y decisiones patrimoniales en adultos mayores. Gregory se encargó de todo. Yo solo tenía que presentarme. Pasé los días previos sin mostrar cambios. Amber siguió viniendo con su sonrisa de porcelana, trayendo dulces sin azúcar y preguntando por mis dolores con voz melosa. Yo asentía. Escuchaba. Observaba. Pero por dentro, cada gesto suyo era registrado. Anotado en la libreta invisible de mi paciencia. Cuando me preguntó si ya había pensado en firmar los papeles, le respondí. Estoy cerca de decidir. Y no mentí. Estaba cerca, sí. Pero no de firmar. De desenmascararlos. Gregory vino a casa la noche anterior a la cita. Revisamos documentos, organizamos capturas de pantalla, impresiones, registros de llamadas, el audio de Carter. Todo numerado, todo listo. Esa noche, dormí como hacía tiempo no dormía. No era paz, era dirección. Me levanté temprano, me puse el suéter gris que Harold adoraba, y guardé los papeles en un portafolio antiguo que tenía guardado desde su entierro. No por nostalgia, sino por simbolismo. Iba a proteger todo lo que él y yo construimos. La cita no era para discutir mi salud, era para que vieran, con sus propios ojos, que aún sabía usar mi voz. Y que no pienso volver a regalarla. El cuarto de mediación era más frío de lo que imaginé. No por el aire acondicionado, sino por las miradas. Las paredes grises, la mesa larga de madera artificial, y en el centro, ese silencio tenso que solo se instala cuando la verdad está a punto de salir. Amber llegó primero. Vestida como si fuera a dar una charla TED, con blazer claro y sonrisa de catálogo. Carter entró detrás, hablando por teléfono como si aún estuviera en su oficina, dándole instrucciones a alguien. Yo ya no los veía como mi hija y mi yerno. Los veía como los demandantes de una herencia que todavía respiraba. Gregory me acompañó con paso tranquilo. Me ofreció el brazo, pero no lo tomé. Caminé con mi bastón, sí, pero con la cabeza en alto. En mi bolso venía el portafolio. Y dentro del portafolio mi voz impresa. El mediador. Una mujer de unos 60, con rostro sereno y gafas que colgaban de una cadenita, nos pidió que nos sentáramos. Repasó los objetivos de la sesión. Determinar el estado de capacidad de la señora Eleanor Langston, evaluar la validez de los documentos firmados, y si es necesario, clarificar su voluntad legal. Amber asintió con rapidez, como si se tratara de una reunión cualquiera. Carter le tocó el hombro, como marcando territorio. Yo observaba. Contaba sus gestos. Esperaba mi turno. Entonces la mediadora me miró. ¿Desea expresar algo antes de comenzar? Abrí el portafolio. Saqué una carpeta ordenada con pestañas de colores. No hable con acento agudo aún. Gregory se encargó de comenzar. Su voz era pausada, firme, sin dramatismo. El material que vamos a presentar contiene evidencia de falsificación, manipulación financiera y declaraciones que comprometen la integridad de los aquí presentes. Vi cómo Amber palidecía apenas comenzamos. Carter dejó de moverse. Y yo, por primera vez en semanas, me permití sonreír. No por placer, por justicia. Gregory empezó a desplegar los documentos con la precisión de un cirujano. Uno por uno, sobre la mesa, ante la mirada atónita de Amber y el rostro cada vez más rígido de Carter. No había necesidad de levantar la voz. Cada hoja hablaba por sí sola. Primero, las capturas de pantalla del portal del seguro médico. La falsificación de mi firma. La fecha de la modificación. La IP desde la que se envió el formulario. Fue enviada desde el dispositivo personal de la señora Langston, dijo Gregory, sin siquiera mirarlos. Amber abrió la boca pero no dijo nada. Sus labios se movieron como si intentaran fabricar una excusa. Pero no encontró ninguna que sonara creíble. Luego vino el documento del traspaso de propiedad. El famoso quitclaim deed, que pretendía transferir mi casa por $10. Este borrador fue archivado sin conocimiento ni consentimiento de la propietaria, explicó Gregory, apuntando a la firma mal imitada. La intención de ejecutar esta transacción representa un acto de fraude patrimonial. Carter resopló, incómodo. Hizo ademán de intervenir, pero la mediadora lo detuvo con un gesto. Su pluma se movía sin parar, anotando cada palabra.
Después vinieron los mensajes. Los textos donde Amber me describía como mentalmente inestable. El audio de Carter diciendo que pondrían la casa en venta una vez que firme. Gregory pausó el audio antes del final, dejando el aire suspendido. El silencio dolió más que el sonido. Amber murmuró: «Eso está fuera de contexto». Pero ya no importaba. El contexto estaba claro. Intentaron declararme incapaz mientras construían, en paralelo, un plan para quedarse con todo. Yo no lloré. Me mantuve erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo, el bastón apoyado en la silla. Cada documento era un pedazo de mi confianza hecho trizas. Pero también era una piedra más en la muralla que estaba reconstruyendo a mi alrededor. No eran solo pruebas. Eran verdades con nombre y apellido. Y al fin estaban sobre la mesa. Después del último documento, el silencio en la sala fue absoluto. Amber no sabía dónde mirar. Carter evitaba el contacto visual, como si eso pudiera borrar el sonido de su propia voz grabada. Y entonces, la mediadora se giró hacia mí, con el rostro sereno pero atento. «Señora Langston, ¿desea expresar su voluntad?». Respiré hondo. Sentí el aire recorrerme los pulmones como si fuera la primera vez en semanas. Saqué de mi bolso un sobre con sello notarial. Lo abrí con calma. Del interior extraje una declaración firmada, sellada y autenticada legalmente. «Este es un documento de revocación», dije. «Revoca todos los poderes de representación que haya firmado en favor de Amber Langston o Carter Langston. Y designa al abogado Gregory Kaplan como mi representante financiero temporal. A partir de hoy». Lo puse sobre la mesa con ambas manos, como quien deja una piedra pesada después de cargarla demasiado tiempo. Gregory lo empujó hacia la mediadora, que lo tomó y lo leyó con atención. No hubo objeción. No hubo contraargumento. Amber apenas logró articular un «¿pero mamá?», que se disolvió antes de llegar a completarse. Carter apretó la mandíbula. La mediadora levantó la vista. «La señora Langston ha presentado documentación válida y coherente. A la luz de las evidencias, no se considera que esté incapacitada. Mantiene plenas facultades legales y cognitivas para decidir sobre su persona y sus bienes». Ahí, en esa frase, estaba mi victoria. No por el poder legal, sino por el reconocimiento de algo más profundo. Yo seguía siendo yo. Amber abrió los labios de nuevo, pero esta vez fue para soltar una lágrima muda. No de tristeza. De derrota. Carter se cruzó de brazos, endurecido. Yo recogí mis papeles con dignidad. Me puse de pie. El bastón tembló un poco al sostener mi peso, pero mis manos no. No hacía falta gritar. Con una sola frase y una firma verdadera, les recordé algo que habían olvidado. Que una madre puede ser paciente, puede ser generosa, pero también puede defenderse. Y yo acababa de hacerlo. Afuera del tribunal, el aire era más cálido de lo esperado. El sol caía oblicuo sobre la acera y todo parecía tranquilo, casi indiferente. Pero Amber no podía contenerse. Apenas cruzamos la puerta, se volvió hacia mí con el rostro rojo, los ojos húmedos y la voz rota. «¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?». La pregunta me golpeó como una bofetada sin mano. «¿Cómo te hice esto yo?». Quise responderle, pero no lo hice. La miré en silencio, dejando que las palabras que no dije hablaran por mí. A veces el silencio pesa más que cualquier grito. Carter, en cambio, no se molestó en contenerse. «Esto es ridículo. Nosotros solo queríamos ayudarla», gritó. Pero el tono no era de defensa. Era de desesperación. Como quien se da cuenta, por fin, de que el plan que parecía tan perfecto acaba de desmoronarse. Lo que ellos no sabían, o tal vez sí, y por eso su rabia, era que la corte ya había notificado al banco. Gregory se encargó de eso mientras todavía estábamos en la sala de mediación. Las cuentas asociadas a Langston Holdings estaban bajo revisión. 2 semanas después, mientras regaba las plantas de mi porche, mi vecina Susan se acercó con su expresión de siempre, más curiosidad que cortesía. «¿Viste que Amber y Carter pusieron su casa en venta?». Cartelito blanco, letras rojas, sin intermediario. Raro, ¿no? No respondí de inmediato. Solo seguí regando mis geranios. Luego dije, sin mirar: «Supongo que cuando uno construye sobre mentiras, la casa no aguanta mucho tiempo». Esa fue mi pequeña victoria. Silenciosa.
sin necesidad de humillar. No lo hice por venganza. Lo hice por mí. Por cada anciana que alguna vez fue tratada como un estorbo. Por cada madre que fue vista como una carga, y no como la raíz que todo sostiene. Amber lloró ese día. Carter gritó. Y yo respiré. Libre. Las consecuencias no tardaron en llegar. No hubo arrestos espectaculares ni portadas en el periódico local. No hacía falta. La justicia, cuando se mueve con sigilo, puede ser igual de efectiva. Una mañana, Gregory me llamó. Su voz sonaba satisfecha, pero con ese tono profesional que no se permite celebraciones. Amber y Carter fueron notificados formalmente. Fraude y explotación de adulto mayor. Las investigaciones están en marcha, y el banco congeló las cuentas de Langston Holdings por actividad sospechosa. No dije nada por unos segundos. Me quedé mirando mi taza de té, el vapor subiendo lento, como una promesa de alivio. Gracias, Gregory, le respondí finalmente. No por lo legal, por creerme desde el principio. Colgué. Luego fui al mueble del recibidor, ese donde guardo los sobres importantes, y saqué la carpeta con copias de todo. Me senté en el sillón, las manos sobre el regazo, los documentos como escudo. No era por seguridad, era por dignidad. Quería recordar, en los días en que el corazón se encogiera de pena, que me defendí con verdad, no con venganza. Días después, supe que el notario que había validado uno de los documentos falsos también había sido detenido. No por mi caso exactamente, sino por otro. Pero en la investigación salió a relucir el papel que había legalizado para Carter. Todo se conecta. Tarde o temprano. Amber dejó de llamarme. No hubo disculpas. Ni una carta. Nada. Carter, según supe por terceros, volvió con sus padres. Su empresa se disolvió antes de cumplir un año. ¿Y yo? Seguí regando mis plantas. No buscaba que sufrieran. Solo que se detuvieran. Que vieran que una vida no es un negocio. Que una madre no es un trámite. Y que si bien la ley puede tardar, cuando llega, cuando de verdad llega, pone a cada quien en su lugar. Ellos eligieron su camino. Yo, el mío. Y este, aunque más largo, tenía los pies firmes. Cambiar la cerradura fue más simbólico que práctico. Lo hice yo misma, con la ayuda del cerrajero del vecindario, ese que siempre saluda con una gorra distinta. Cuando dio el último giro de la llave nueva, sentí algo cerrar en mí también. No una puerta. Un ciclo. Nadine volvió a la casa una semana después, con su bolso al hombro, y esa sonrisa que nunca dudaba. No hicimos grandes discursos. Solo me abrazó fuerte, como quien vuelve a un lugar donde fue respetada. Ahora, además de ayudarme con la rutina diaria, compartimos el desayuno en silencio, entre tostadas y historias que se cuentan sin palabras. Gregory, siempre puntual, me ayudó a reordenar todo. Creamos un nuevo fideicomiso, con cláusulas blindadas contra intromisiones familiares. Esta vez, todo estaba claro. Yo decidía. Yo firmaba. Yo leía cada línea. Aprendí a no delegar mi vida. Colgué el título de propiedad enmarcado sobre la chimenea. No por vanidad, sino por memoria. Encima, un pequeño letrero que mandé hacer en una tienda del centro. No firmes nada que no hayas leído 2 veces. Lo dije en voz alta cuando lo colgué. Me lo dije a mí misma. La casa sigue igual. Mis libros, mis fotos, mis plantas. Lo único que cambió fue el silencio. Ahora es liviano. Ya no oculta cosas. No se esconde en las esquinas. Es un silencio mío, elegido. Y eso vale más que cualquier cheque. No volví a saber de Amber. A veces al despertar, me pregunto si alguna vez llamará. Pero ya no espero. Tampoco odio. Solo sé que no permito más mentiras bajo este techo. No vencí con gritos. No hice escándalos. Solo resistí. Y al final, seguí de pie.